gracia. ¿Y qué es ese pacto de la gracia, iglesia? Es aquel pacto que nos permite a nosotros tener una salvación por gracia. Es decir, más nada, menos nada, por el sacrificio único y definitivo de Jesús en la cruz del Calvario. Pero para llevarnos a esa parte, el autor de Hebreos, a pesar de que en el 8:13 les está diciendo que el antiguo pacto lo da por viejo y lo que se envejece está a punto de desaparecer, toma bien explicarle cómo estaba constituido ese pacto en el lugar santísimo, en el tabernáculo, que es el punto de reunión entre Dios y los hombres, para poder explicarnos a nosotros que ahora nosotros, si bien es cierto, como vamos a ver de la palabra de Dios, quien podría entrar al lugar santísimo una vez al año, solo era el sumo sacerdote, nos quiere decir que ahora nosotros podemos entrar confiadamente. Porque Cristo Jesús rompió el velo. ¿Cuántos han escuchado o han leído en la palabra de Dios cuando nuestro Señor Jesucristo dijo estas palabras benditas? Consumado es, dice que el velo del templo se rasgó en dos. Se rasgó, se partió. Ya no habiendo más velo para poder permitir una entrada con toda, oiga, confianza. Nosotros como hijos de ellos ante el lugar, al lugar santísimo donde está la presencia de Dios. Y empieza el autor de Hebreos y les dice, vaya conmigo, 9:1. Ahora bien, dice, en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y santuario terrenal. Entonces él está explicando, mire, en ese pacto Dios allá cuando le estaba dando a Moisés las leyes, estableció esos rituales de cómo poder entrar o cómo poder adorar en este pacto, que cuando estaba el tabernáculo de reunión, que es el punto, no se olvide esto, que el tabernáculo es el punto de reunión entre Dios y los hombres, les quiere decir cómo estaba establecido. No era que los judíos no supieran, claro que sabían, ellos vivían bajo la ley, ellos estaban conocedores de todo esto. Ellos estaban sabedores cómo funcionaba eso, porque ellos vivían en la ley de Moisés. Dice el versículo 1. Ahora bien, dice, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y explica cómo estaba establecido ese santuario terrenal. Versículo 2. Porque el tabernáculo, dice, estaba dispuesto así. Estaba dispuesto así, significa, estaba estructurado o estaba clasificado de la siguiente manera. Y lo divide en dos partes. Vea lo que dice el versículo 1. Porque el tabernáculo, 2, perdón, estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Versículo 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Este lugar santísimo para los judíos era el lugar más santo donde estaba la presencia de Dios. El tabernáculo era, digamos que este era el tabernáculo. Y ahí a mediados estaba la entrada ya. De aquí, digamos, hasta donde está el hermano de la camisa, el hijo de David. Vos sos el hijo de David, ¿verdad? David y Goliat, no. Estaba dividido en la primera parte. Ahí había un velo. Luego de aquí para acá estaba la segunda parte, donde estaba el lugar santísimo. Cada una de esas partes tenía las cosas o los utensilios del templo que no estaban por gusto. Entonces, en la primera parte le dice, estaba el lugar santo. Hasta ahí podía entrar cualquier sacerdote. Hasta ahí podía entrar cualquiera de los que ministraban la casa de Dios. Pero pasando ese segundo velo, estaba un lugar más especial, que era el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque en ese lugar santísimo estaba derramada la gloria de Dios. Era un lugar, iglesia, donde solo podría entrar el sumo sacerdote, pero para poder entrar, como ya lo vamos a ver, ese sumo sacerdote tenía que seguir un ritual de purificación dado en la ley de Moisés, porque si entraba con mancha, si entraba con pecado y él no se había limpiado, hermano, inmediatamente ese sacerdote moría. Creo que ya les he explicado en otras ocasiones que cuando en el Antiguo Testamento, cuando el sumo sacerdote llegaba al lugar santo, no hay ningún problema. Pero pasado el velo para el lugar santísimo, iglesia, a él lo amarraban. Lo amarraban con unas pitas de los pies. Le ponían cascabeles. ¿Por qué? Porque entraba con un ritual y una ceremonia, porque ahí era
tan santo, y esto nos lleva a una cosa, hermano, porque ya vamos a ver algo ahí muy importante. Era tan santo que Dios no tolera el pecado. Ama al pecador, pero detesta el pecado. Y cuando el pecado está delante de Dios, inmediatamente las personas caían muertas. ¿Cuántos se acuerdan de Ananías y de Zafira? Habían pecado contra Dios. Habían, dijo, mire, ¿por qué le mintieron al Espíritu Santo? Inmediatamente dice que fueron fulminados y cayeron muertos. Eso pasaba en el lugar santísimo. ¿Por qué? ¿Qué estaba en el lugar santísimo? El cual tenía, dice el lugar santísimo, un incensario de oro. Y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. ¿Qué era esta arca? Esta arca era como que digamos, un cofre que tenía ciertas medidas. Tenía de largo 2 codos y medio. ¿Sí? El codo, para que usted se haga una idea, se lo voy a dar, aunque esto es teología y no me gusta mucho meterme, el codo, la medida es 45 centímetros. Si tenía 2 codos y medio, tenía 90 centímetros más 22.5 centímetros. La mitad del codo tenía 1 metro 12 centímetros de largo. Y de ancho tenía 1 codo y medio. Es decir, 67 centímetros y medio. Y lo mismo de alto, era como un cofre. A los lados le habían puesto 4 anillos. 4 anillos en las 4 puntas donde se preparaban y se habían hecho unas varas cubiertas de oro para que las personas que iban a trasladar el arca no la tocaran. Metieran esa vara y la cargaban. ¿Sí? ¿Se recuerda cuando David fue a traer el arca de los filisteos y dice que se iba moviendo tanto el caballo que llevaba, el burro que llevaba el arca, la carreta, que se iba a caer? Y uno de los servidores, que se llamaba Usa, tocó el arca, el lugar santo donde estaba la presencia de Dios, el Shekinah. ¿Y qué le pasó a Usa? Murió. Porque la presencia de Dios, mi hermano, entrar a la presencia de Dios en ese momento, usted quedaba fulminado. ¿Cuántos creen que si entran a la presencia de Dios así como estamos, en ese antiguo pacto quedamos fulminados? Yo soy el primero, hermano. Sí, me van a sacar con los pies. Ah, una pregunta. ¿Alguien sabe por qué a los muertos los sacan con los pies para adelante? Yo no sé, quiero saber. ¿Para que no regresan? Ya. Yo dije, que con los pies para adelante para que no agarre para adentro de nuevo. Entonces, lo sacaban. Y por eso el sumo sacerdote, si entraba impuro, hermano, y estaban todos atentos, él iba caminando con un ritual y iban sonando los cascabeles. Y cuando ya no sonaban los cascabeles, dijeron, este estaba con pecado, lo mató el Señor, y con la pista los jalaba al prójimo, ¿verdad? Con las patas hacia adelante, así como hagan los muertitos. ¿Sí? Entonces, en ese lugar, y vea qué importante, vaya conmigo al 3, quiero dejarle esto claro, porque muchos hemos escuchado del lugar santo, del tabernáculo, y que es el arca, y no conocemos esos conceptos. Dice, el tabernáculo llamado, la cual tenía cubierta de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la provisión de Dios. Siga conmigo, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, las cuales Dios le había dado a Moisés en el monte Sinaí. Y sobre ella, oiga, aquí viene importante, sobre esa arca, en la parte de arriba, dice, los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. ¿Qué eran esos querubines? Imagínense, y lo quiero llevar para que conozca. Está lo ancho, lo largo del arca. Estaba un querubín encima del arca. Y hablar de querubines, hermanos, en la Biblia, son ángeles poderosos, son ángeles guardianes que estaban sosteniendo la gloria de Dios en ese lugar. Había uno aquí y el otro acá. Y encima de la arca, en la parte de arriba, estaba el propiciatorio. ¿Y qué es el propiciatorio? El lugar propicio donde había el sacrificio de degollar a ese animal, a ese a ese cordero sin mancha, para que pudiera expiar los pecados del pueblo. Esto era un ritual que lo hacían una vez al año, donde el sumo sacerdote, dice, ya lo vamos a ver, entraba para pedir por sus pecados y por los pecados del pueblo. Porque ese sumo sacerdote, y ya les he dicho, no me pierda de vista, el sacerdote era el representante del pueblo hasta Dios. Entonces estaban esos querubines, que son ángeles con un gran poder, pero con un gran poder, hermano, porque son ángeles guardianes.
son ángeles poderosos, y los tenía ahí porque ellos sostenían la gloria de Dios que estaba en ese lugar. Siga conmigo, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, que era donde se echaba la sangre, que el sacerdote, el sumo sacerdote, degollaba al animal y echaba la sangre ahí para, oiga, no para perdón de pecado, para expiación de pecado, o sea, para cubrir el pecado del pueblo y que Dios quitara su enojo delante de ellos con su pueblo. Cosas dice que no se puede hablar ahora en detalle, hay mucho que hablar. Versículo 6, y aquí entra en materia ya el autor de Hebreos para explicarle a esa iglesia que ese pacto, que esos rituales que se llevaban ya quedaban sin efecto porque se estaba dando o se había consumado el sacrificio de Jesús de una vez y para siempre. ¿Sí? Que no es cubrir el pecado, sino que nos limpia del pecado. La sangre de Cristo tiene la facultad, el poder de limpiarlo a usted de cualquier pecado y de cualquier maldad, hermano. Cuando usted se haya equivocado en contra de Dios, ¿cuántos se han equivocado en contra de Dios como yo? Gloria a Dios. Si hay algo que nos limpia y nos purifica, es la sangre de Cristo. Y eso es lo que el autor de Hebreos le quería enseñar al pueblo, y la palabra de Dios nos enseña a nosotros. Y así dispuestas estas cosas, o sea, así como estaban organizadas esas cosas, en la primera parte del tabernáculo, dice, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero, aquí viene, en la segunda parte, solo entraba, dice, el sumo sacerdote una vez al año. No sin sangre, porque tenía, y esto es muy importante, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso Jesús tenía que morir y derramar su sangre, porque cuando Dios le dio estas órdenes en el Antiguo Testamento, les decía a las personas, ¿querés remitir, querés expiar tus pecados? Alguien tiene que pagar para que no pagues vos. Y ahí es donde pagaban los animalitos. Entonces Cristo Jesús pagó por nosotros, y Él es el Cordero de Dios que no cubre, sino que quita el pecado del mundo. Y dice, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote. Póngame atención en esto. Hemos estudiado en Hebreos que Jesús es el sumo sacerdote, y dice, según el linaje o el orden de Melquisedec. Entonces le está diciendo, señores, si Jesús es el sumo sacerdote, Él estaba facultado para entrar a ese lugar santísimo, donde solo entraba aquel que tenía el grado de sumo sacerdote. ¿Cómo se llamaban los sumos sacerdotes que estaban cuando Jesús fue entregado y fue sentenciado, que le pedían a Pilato que condenara a Jesús? Vos sabés, ya te vi la cara. Anás y Caifás. ¿Sí se acuerda de ellos, va? ¿Cuál era el nombre de los dos ladrones que murieron con Jesús? No tienen nombre, pero le decimos Dimas y Gesta, a ver quién serán esos. La gente no, como le enganchaban a uno, va. Se burlaban de uno, ¿no? Entonces, esos sumos sacerdotes eran los que podían entrar acá. Va conmigo en esto, esto es bien importante. Este es un poco de teología, y yo sé que la teología aburre. Bueno, es tremendo, pero quiero que le ponga atención. Dice, pero en la segunda parte solo entraba el sumo sacerdote. Jesús, como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, entró al lugar santísimo, no sin sangre, la cual, dice, ofrece, oiga, mire qué importante, por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. El sumo sacerdote entraba y pedía, derramaba esa sangre para que lo perdonaran a él sus pecados, cosa que Jesús no tiene, porque Jesús fue sin pecado hasta su muerte. No fue ni su cuerpo degenerado, por eso murió a los 33 años, porque se cree que después de 33 empezamos, hermanos, a decaer nuestro cuerpo. ¿Cuántos tienen aquí? ¿Cuántos tenés vos, Ángel? 25, te faltan 8. Ya de los 33, ¿cuántos tienen 40 aquí? 50, ¿cuántos tenemos 50? No tengan pena y le da, hombre. ¿A cuánto le duele en la rodilla ya? Ahí donde el cuerpo se va degenerando, ¿verdad? Ahora entiende, se va degenerando el cuerpo. Pero Jesús tenía que ser el Cordero de Dios sin defecto y sin mancha.
¿sí? Y entregó su sangre como el sumo sacerdote, según hacían estos. Eso es lo que el autor de Hebreo les está tratando de explicar. Dice, y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿A quién me quiero detener? ¿Cuáles son los pecados de ignorancia, hermano? ¿Qué son esos pecados que nosotros tenemos y que les llamamos pecados de ignorancia? Aquellos que nosotros hacemos y decimos, es que yo no sabía. Es que yo pensaba que esto era así. ¿Y sabe qué? No podemos nosotros decir que pecamos por ignorancia. Porque estamos obligados como hijos de Dios a conocer la palabra de Dios. ¿Cuántos de aquí leyeron la Biblia hoy? ¿Cuántos no la leyeron? Vamos a ver, ¿son honestos? No la leímos. ¿Por qué? Porque no nos queda tiempo. Y entonces como desconocemos y en vez de no decimos, no, yo pequé por ignorante, no, porque la palabra de Dios es obligación de ustedes por conocerlo. Por ejemplo, hay un principio de constitución que dice, nadie puede alegar ignorancia de la ley. Miren qué tremendo. Aquí en El Salvador hay un montón de leyes. Los diputados son buenos para hacer leyes. La ley del perro patojo, la ley del gato sin ojos, de todo. Y si usted algún día comete un delito y usted no sabía que eso era delito, el juez y el abogado le dicen, momentito señores, usted no me puede decir que usted no sabía, porque para eso la ley, en el contexto en que se hace, se publica en un diario oficial y un diario de circulación nacional. Estas leyes en el diario oficial y dice, da por entendido el jurista que usted y yo tenemos que ir a buscar ese diario y conocerlo. Así está la palabra de Dios. Por eso es que Dios, los pecados de ignorancia, muchos decimos, no, mire, yo lo hice porque no sabía. No, usted y yo estamos obligados a saberlo. Por eso tenemos que meternos más con este libro. Y le voy a decir una clave. En cuanto usted y yo más nos metamos con este libro, más nos alejamos del pecado. Pero cuando menos nos metemos con ese libro, más nos acercamos al pecado. Entonces Dios en su conocimiento le decía, hey, este entraba y ofrecía sus pecados, por sus pecados y por él. Dando, versículo 8, el Espíritu Santo a entender con este ritual que se estaba haciendo, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, versículo 9, lo cual dice, es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas, o sea, le está hablando en ese momento, ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Les dicen, miren señores, ustedes vienen aquí a hacer este rito, a hacer estos sacrificios, pero nada de eso los ha perfeccionado, porque el ser humano tiene una característica. Cuando le dicen a un niño, ¿cuántos tienen niños pequeños acá? Niño, no haga eso. Allá ve el mono burro hacer lo que dicen que no haga. ¿Usted alguna vez le ha pasado? Igual a usted, mire, no haga eso. Ya está viejito, póngase un gorro. Abríguese. Allá está usted y sale sin gorro y con el pecho pelado. ¿Qué va? Le dio gripe. Y le dice, hoy con el dengue, ¿qué dicen las autoridades? Señores, busque sus criaderos de zancudos, bote todas esas cosas. Ay, no, le da más lástima matar a los cabezones que andan ahí. Mira qué bonitos se mueven con la cola. Porque los seres humanos llevamos contrario a lo que nos digan que hacemos. Entonces les dice, esto que les decían que hicieran, jamás los perfeccionó a ustedes. Jamás los llevó a ser perfectos delante de Dios. Pero ahora viene un sacrificio, y sea conmigo en el versículo 10. Dice, ya que consiste, dice, solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Y ahí ve el 11. Pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote, dice, de los bienes venideros, de las bendiciones celestiales, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y vea qué importante, y póngame atención, ve el 12, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. ¿Qué dice la Biblia, iglesia? Entró una vez para siempre
en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Le dice, señores, ustedes vienen con este ritual, pero ya no tienen que seguir con esto, porque ahora hay un nuevo pacto en la sangre de Cristo, que cuando Cristo murió, se se rasgó el velo del templo, y Él entró, dice, a ese lugar, como sumo sacerdote, no a derramar sangre de becerros, ni de machos cabríos, ni de corderos, sino con su propia sangre. Y vea lo más importante que dice, iglesia, y lo hizo una vez para siempre. Ya no hay más sacrificios, iglesia. Yo admiro y respeto que en Semana Santa ahí van gente con la devoción que ellos tienen, porque así le han enseñado, que van unos, les tapan, he visto que les tapan los ojos, los vendan y van caminando haciendo una penitencia. ¿Cuántos lo han visto? Otros se van de rodillas, dice. Otros se van gateando, creyendo que el sacrificio de ellos puede ser mejor que el sacrificio de Cristo Jesús, que lo hizo una vez y para siempre. Ya no necesitamos más sacrificio. Ya tenemos a ese sumo sacerdote que entregó su vida, que derramó su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Sí? Ya eso le está diciendo, le está queriendo cambiar el chip a los judíos. Señores, ya no sigan con esas cosas. Ustedes venían, porque una de las cosas que hacían, y usted si lee el libro de Samuel, ¿cómo se llamaba el sacerdote, Pastor Pedro, perdón, el que tenía, Elí, ¿verdad? ¿No cómo llamaba? No, el sumo sacerdote que estaba con Samuel, que tenía 2 hijos perversos. Me he olvidado. Pero dice que cuando la gente llegaba a hacer sacrificios, llevaban buenos becerros. Y el sacerdote hacía toda la expiación. Y hacía todo el ritual. Si me lo busca, pastor, se me ha olvidado. Me ha dado un lapsus de olvido. ¿Y qué es lo que hacía el sacerdote? Agarraba todo, la grosura, que es la grasa, la tiraba y la ponía a asar, porque entraba como ofrenda de olor fragante ante Dios. Y él comía. El sacerdote agarraba. Y después la gente que llevaba le tocaba su pedazo de carne también. Por eso le dice, no era más que de comidas y bebidas. Más que para ir a celebrar y para dar cosas de la carne. Pero Cristo Jesús le dice, ya no, Señor. Porque todo eso que hicieron no los pudo perfeccionar. Pero el sacrificio de Cristo, iglesia, nos hace perfectos. Es un sacrificio que no se necesita hacer más. Usted ya no necesita hacer más. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por usted. Ya no necesita hacer penitencias. Ya no necesita flagelarse usted. Y se lo voy a poner fácil. Dice la palabra de Dios que nuestras mejores obras son, ¿cómo, iglesia? Trapos de inmundicia. ¿Y qué era un trapo de inmundicia? Era un trapo que se ponía a la entrada de la ciudad, donde había una fuente, y llegaban todos los caminantes con los pies tierrosos. Ahí se lavaban los pies en la fuente y se limpiaban con ese trapo, y ahí quedaba toda la suciedad. Dice que mis mejores obras son como ese trapo sucio. Ahora le pongo otro. ¿Usted cree que cualquier cosa que nosotros hagamos es más importante o es mejor que el sacrificio de Cristo? Por eso la salvación no es por obras. Por eso la salvación es por fe, es por gracia, por el sacrificio de Él. Porque no hay nada que yo pueda hacer que pueda superar el amor de Dios al haber entregado a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Por eso dice la palabra de Dios, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay nada mejor que yo pueda hacer, iglesia, que lo que ella hizo. Y dice la palabra de Dios, y léalo conmigo, por favor, y subrayelo, porque este es como la médula, este es como el fundamento de lo que hoy estamos entrando, dice. Y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre de Cristo, que entró una vez para siempre, hermano. Forever. Y dice, en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué, iglesia? Eterna redención. ¿Y qué es la redención? Que Cristo nos redimió, nos liberó,
sacó nuestra cabeza del hoyo, del cepo que nos tenía atados al pecado. Cristo pagó por eso y nos sacó a nosotros. Por eso yo no entiendo cómo es que siendo cristianos, si Cristo nos redimió, muchas veces seguimos neciamente pecando en contra de Dios. Y usted me va a decir, ¿y usted, pastor Iván, no peca? No, si yo voy abanderado. De ahí me sigue el pastor Edwin, después va el pastor Pedro, y van los demás pastores y las esposas de los pastores, y después la congregación, abanderados. Y yo digo, Padre, si tú pagaste, me has dado eterna redención, me sacaste de una vez y para siempre, ¿por qué te sigo fallando? Es algo que deberíamos de examinar. Es algo, un examen a conciencia de hacerlo. Hemos nosotros creído realmente que hemos sido redimidos. Dice la palabra de Dios que fue para ¿cuánto, iglesia? Eterna redención. O sea, nos liberó. ¿Y por qué hay veces seguimos esclavizados a eso? ¿No se ha preguntado usted eso? Yo estoy peleando unas batallas bien duras. Pero bien duras, hermano. Me han robado la paz. Yo le he dicho al Señor, Señor, ¿seré que estoy equivocado y estoy predicando de un Cristo que me tiene abandonado? Porque si es así, Padre, voy a renunciar. Le dije, mire, estaba de bruto yo. Voy a renunciar y va a haber un gran daño, porque van a decir los hermanos, Señor, si este que es el pastor renuncia, imagínense nosotros. Porque estoy atravesando cosas difíciles. El día martes me fui a cortar el pelo. Un poquito, me queda. Estoy todo pelón, pero es que a los pelones ven a las mechitas que da cólera a usted. Vuélveme las mechas. Y la que me estaba cortando el pelo, la conozco. Y me dijo, mire, me dijo, pero es que las batallas más duras Dios se las da solo a sus mejores guerreros. Pues la dije yo en mi mente, ¿qué enseñanza me ha dado esta señora? Porque aquellos que son cobardes, por aquellos guerreros que no van enfrente de la batalla, sino que se esconden del otro para que el primero le caiga el semillazo, a esos cobardes no les da la buena batalla. Dios me ha hablado, me ha dado una gran enseñanza. ¿Por qué? Por eterna redención. Pero siga conmigo para concluir acá. Porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, vea que dice el 14, subraye, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, vea, ponga importante, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hermano, la sangre de Cristo tiene poder. Yo quiero que usted se lleve ahora en su corazón. Hay un Dios que, a pesar de que estamos librando batallas, hay un Dios que, a pesar de que le fallamos tanto, entregó a su Hijo para que su Hijo derramara su sangre por nosotros. Iglesia, no hay situación, ni pecado, ni cosa que la sangre de Cristo no nos pueda limpiar. Hay veces nos queremos correr, nos queremos acobardar y nos vamos porque nos creemos inmundos. Y sígame que hay veces tenemos toda la razón de creernos así. Pero cuando usted se sienta así, por favor, vuelva los ojos a Jesús y recuerde que la sangre que Él dice que se ofreció a Dios sin mancha, nos limpia de todas esas obras muertas, iglesia, y nos hace dignos y aceptos para presentar nuestros cuerpos en culto y sacrificio agradable a Dios, como dice Romanos 12:1, que es nuestro culto racional. Iglesia, no hay momento en que usted no pueda ser limpio siempre y cuando busque la sangre de Cristo para que lo limpie de toda maldad. Denle un aplauso al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque ese sacrificio, Señor, esa sangre, Señor, que derramó nuestro Señor Jesucristo en esa cruz, nos sirve para limpiar nuestras conciencias, Dios. De todas esas cosas, Señor, que nos alejan de ti. De esas cosas que no nos dejan tener, Señor, una comunión íntima contigo. De esas situaciones, Padre de los cielos, que nos angustian. Por eso hoy, Señor, te queremos decir antes de irnos que queremos más de ti, Señor, habitar en tu presencia, Padre. Cántele al Señor conmigo, iglesia. Habitar en tu presencia,
menguar para que crezcas tú, y cada día seré Eso es lo que tenemos que perseguir. más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Dios, quiero más de ti, y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, transfórmame Sí, Señor. a ti. Entregamos nuestros corazones. Ya no queremos sobresalir nosotros, Padre. Ya no queremos ser nosotros, Padre, los que nos llevemos las palmas, los aplausos, las miradas, sino que seas tú, Padre, que no escatimó entregar a su Hijo. A ti, Jesús, que no escatimaste en dejar tu trono de gloria para morir por nosotros. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que sea siempre tu sangre preciosa, librándonos, limpiándonos de todo mal, Señor. Bendice nuestras vidas, nuestros corazones. Te entregamos nuestras angustias, nuestras tribulaciones, para que seas tú, Señor, el que pelee nuestras batallas y que seas tú quien nos dé la victoria.